De nuevo le doy la bienvenida al doctor Jesús Antonio González Barragán. Gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en Esfera Pública. Karina Gutiérrez, Abadiel Martínez, José Luis Cárdenas. Muchas gracias por la invitación, José Luis, Karina. Sí, Abadiel. Muchas gracias, doctor. En un momento le vamos a dar respuesta, ¿le parece, a esta llamada? Pero bueno, vamos a entrar de lleno con el tema del día de hoy. Y es que, pues bueno, desafortunadamente se siguen dando estas prácticas en los centros de trabajo. Y muchas veces por decir, no quiero dejar el trabajo, ¿con qué voy a llevar el pan cada día a la casa, las deudas y demás? Pues se siguen aguantando y sosteniendo esto, tanto hombres como mujeres, tanto de los jefes hacia los empleados, de los mismos empleados. ¿Qué definimos como acoso? ¿Qué definimos como hostigamiento laboral? Sí, José Luis, mira, aquí cuando hablamos del hostigamiento laboral, a veces tenemos confusiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente se usa sin conocer realmente cuál es la definición. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Realmente en el fondo es más factible hablar de una violencia laboral. ¿Por qué? Porque lamentablemente el marco legal es muy escueto al definirlo. Cuando hablamos nosotros de un hostigamiento de carácter laboral, pues hablamos que es el ejercicio del poder en una relación de subordinación de carácter laboral, en el cual en un momento dado el agresor hace uso de palabras, de actos de naturaleza física que atentan a afectar en un momento dado a alguien que está en un grado inferior, ¿sí? O subordinado. En cambio, ¿qué pasa con el acoso? El acoso, si nos vamos a leer, lo define como un acoso de carácter sexual. ¿Sí? En este aspecto, cuando hablamos del acoso, hace referencia a un trato entre personas que están en el mismo nivel, ¿sí? Y en el cual, bueno, se van a dar en un momento dado ciertos actos tendientes a generar un miedo o inseguridad en el trabajador o subordinado, ¿sí? Entonces, así es como lo define legalmente. En el fondo, pues, ¿qué es lo que vemos? Que debe darse aquí ciertas conductas en las cuales se busque, sobre todo, denigrar, ¿sí?, la integridad de la persona, ¿sí?, causarle un daño, un temor, ya sea esta afectación de carácter psicológico o físico. Estas son las situaciones que debemos tomar en cuenta para poder hablar que hay un hostigamiento. ¿Sí? Entendido. Doctor, para cuestiones prácticas, ¿cuáles pudieran ser algunos ejemplos muy concretos para que, bueno, las personas que nos están viendo puedan, esperemos que no, pero puedan identificar si están en un tema, en un asunto del famoso moving, ¿no? O de esta violencia laboral y del acoso sexual dentro de los espacios de trabajo? Sí, mira, es común que nosotros observemos en el trabajo que a veces hay una petición excesiva de labores a realizar, entonces se le sobrecargan sus actividades, el trabajador hace el esfuerzo, entrega estos documentos y empieza a menospreciar el titular todo este trabajo que realizó nuestro compañero trabajador, ¿sí? Empieza a generar burlas hacia su persona, no solamente en lo individual, sino de manera colectiva con otros compañeros de trabajo, ¿sí? Genera un distanciamiento, lo aleja de las áreas normales. Entonces, de esta manera podemos percatarnos que se está dando este tipo de violencia laboral en la fuente de trabajo, ¿sí? No debe ser un acto aislado, ¿sí?, sino que debe ser de carácter reiterativo, ¿sí?, para que podamos nosotros hablar de que hay elementos suficientes para poder proceder. Cuando se habla, por ejemplo, de que se congela a una persona, ¿ahí se puede hablar de un caso de este tipo de violencia laboral? Sí, podríamos hablar de este tipo de situaciones. Es muy común cuando se demanda una reinstalación, ganan el asunto, lo reinstalan y los ponen a disposición de personal, ¿no? Sí. Y los tienen todo el día sentados en dicha área sin hacer absolutamente nada. Sin embargo, pues aquí también depende del interés de la persona, ¿no? Hay gente que en un momento dado dice, pues con que me paguen me siento tranquilo, como hay gente que inmediatamente se siente ofendido porque fue contratado para realizar una actividad y es ofensivo el que no le permitan realizar la misma. Doctor, una vez se tiene identificadas estas conductas, estas actitudes por parte de la o el trabajador, ¿qué prosigue? Porque, bueno, al final si se va a un tema, conciliación y arbitraje, pues es tu palabra contra la mía, yo soy el jefe, el empleador y el empleado. ¿Qué recomendaciones le da a aquellos que están sufriendo eso, que ya están identificando estas actitudes como usted las está mencionando?
y en el correcto actuar para juntar evidencias, recursos humanos, testigos? ¿Qué hacer? Lo primero que yo le diría a una persona ante este tipo de situaciones es tener cabeza fría. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo primero que hacemos es actuar. Y a veces el actuar conlleva a afectarte a la larga para lo que tú quieras hacer. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son distintas las instancias a las cuales nosotros podemos recurrir dependiendo qué es lo que pretendamos. Lamentablemente, a veces por el primo de un amigo que me dijo, porque chequé a veces en redes algún comentario, actúo de inmediato y ese actuar a veces deja una secuela o ya afecta todo lo que quieran hacer posteriormente. Entonces, aquí lo primero es tener cabeza fría, acercarse a las áreas que pueden brindar asesoría de manera gratuita o una atención profesional que se le pueda brindar por parte de algún profesionista para tomar decisiones en cuál va a ser el actuar que él quiera tomar dependiendo de lo que él pretenda obtener, ¿sí? En este caso, pues encontramos variables que a veces tenemos de aplicación en el marco normativo. No es la misma situación que tenemos de un trabajador en una empresa o negociación de la iniciativa privada, ya que los marcos normativos son distintos a un servidor público, ya sea a nivel federal o a nivel estatal, en el cual los marcos normativos son distintos, ¿sí? En estas condiciones, pues bueno, dependiendo lo que queramos obtener, tendremos las vías. ¿Por qué? Porque podemos nosotros actuar por vía laboral, podemos actuar por vía administrativa, podemos actuar incluso por vía penal. También podemos recurrir a la vía civil en un daños y perjuicios que se pudiesen generar de los efectos que produzcan estas conductas, o asistir incluso a la Comisión de Derechos Humanos a nivel estatal. Sí, entonces, de ahí las variables de las distintas instancias a las cuales nosotros podemos recurrir y los efectos que va a producir el hecho que acudamos a cada una de ellas. Doctor, preguntarle, en el caso específico del acoso sexual en los diferentes centros de trabajo, ¿hay alguna medida de protección para hombres y mujeres que puedan estar pasando por esta situación? ¿A dónde tienen que acercarse? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque muchas veces pudiera pensarse que, bueno, pues porque es el único trabajo que tienen que estar aguantando, como comúnmente decimos, este tipo de situaciones. Bueno, en el tema del acoso de carácter sexual, bueno, tenemos distintos protocolos que se ha ordenado se tengan en las distintas dependencias del gobierno del Estado. A través de la norma 35 también se ha establecido que se establezcan las distintas actuaciones y los protocolos que se deben seguir al interior de las empresas. Entonces, cuando menos legalmente ya hay una obligación desde el interior donde se dan este tipo de situaciones a las cuales podemos recurrir. Podemos recurrir en el caso del servicio público a los comités de ética, ¿sí? En un momento dado que se tienen al interior de las distintas dependencias. Podemos acudir a las contralorías, dependiendo si estamos en el Poder Ejecutivo, en un municipio, en un organismo centralizado, para poder hacer ver este tipo de situaciones. Y si consideramos que hay elementos suficientes, también podemos recurrir a las instancias de la Fiscalía para denunciar este tipo de hechos y que se puedan tomar cartas en el asunto. En el caso de la iniciativa privada, independientemente de que también tendrá la vía penal, bueno, hay un protocolo, ¿sí?, que tiene la Procuraduría de la Defensa del Trabajo a nivel federal y que también lo adopta a nivel estatal, en la cual puede intervenir, pueden recurrir a la misma para que en un momento dado, independientemente de la asesoría que se le pueda brindar, pueda darse una conciliación dentro de las instalaciones del mismo para buscar resolver este tipo de problemas. Y en un momento dado, sobre todo en el tema de las damas, sí, ya que no es un tema exclusivamente de este género, sino que es abierto a otros géneros. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se pueden proponer establecer medidas, ¿sí?, preventivas, como cambiar en un momento dado al compañero de trabajo a otra área, ¿sí?, para evitar revictimizar, ¿sí? Entonces, sí hay ciertas medidas que podemos nosotros recurrir para poder en un momento dado tomar este tipo de medidas. Claro, hay casos extremos que en un momento dado el trabajador es despedido. Sí. Y esto conllevará a que tenga que demandar y en su demanda tendrá que hacer esta solicitud de este tipo de medidas que se tengan que adoptar en un momento dado en caso de que sea favorable el laudo que se dicte o sentencia en caso de los tribunales hoy en día laborales, ¿sí?, para que se salvaguarde y evitemos este tipo de situaciones en que esté en riesgo.
Doctor, tenemos que ir a una pausa y regresamos con esto que nos mencionaba, estas variables, estas vías que nos daba estas opciones, para que nos pueda decir puntualmente en cuál es el penal, civil, laboral, para que la gente que nos está viendo pueda contextualizarse mejor y vamos con las respuestas a la audiencia. ¿Le parece? Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Está con nosotros el doctor Jesús Antonio González Barragán. Estamos hablando sobre hostigamiento, violencia laboral, para que usted pueda estar tranquilo, tranquila en su centro de trabajo e identifique estos comportamientos. Cari, vamos a una pausa y regresamos. Le recordamos que tenemos diferentes líneas telefónicas disponibles para usted, 722-275-5635. Puede marcar sin costo también el 800-701-6427. Adicional a estas dos líneas telefónicas, ya sabe que también le estamos atendiendo en el WhatsApp, 722-305-1535. Esperamos sus mensajes, esperamos sus llamadas. Es momento de hacer una pausa, ya volvemos. Esto es Esfera Pública. Si tu clave única de registro de población tiene algún error o si tienes más de una, solicita la corrección. Deberás acudir a tu módulo más cercano para poder realizarlo. En la Ciudad de México, la atención se lleva a cabo en el módulo de Londres 102. Deberás presentar tu acta de nacimiento junto con algunas de las siguientes identificaciones oficiales. Y recuerda que Esfera Pública te orienta. De vuelta ya aquí en Esfera Pública, 7222-755635 y 800-701-6427. Ambas líneas habilitadas aquí en el estudio para que usted nos llame, participe y tenga también la certeza y confianza de que sus dudas van a estar siendo abordadas, como en un momento lo vamos a realizar. 7223-051535, todo el día, todos los días en el WhatsApp. Doctor Jesús Antonio González Barragán, afortunadamente tenemos muchas llamadas al respecto. El tema laboral, pues siempre, Cari, es tema de dudas, es tema de mucho debate y es tema de participación. Vámonos rápido, doctor. Dejé esta pregunta. Las vías que nos daba, civil, penal, laboral, que nos pueda decir cuáles son y los ejemplos para que quien nos esté viendo diga, yo me voy por esa vía. Muy amable, sí, con todo gusto. Mira, por vía laboral tenemos en primera instancia, decíamos, la Procuraduría de Defensa del Trabajo, a la cual podemos acudir para que cite al patrón y busquen un arreglo, ¿sí? De que permita en un momento que cesen este tipo de conductas que lo afecten. La otra vía es demandar en un momento dado la rescisión de la relación laboral por las causas en que estaba incurriendo un patrón, que es estas conductas de acoso. Lamentablemente así está en la ley, no es lo más deseable para las personas, porque lo que buscan es que cambien las conductas, pero lamentablemente legalmente la figura que está establecida en este caso es que el trabajador pueda romper ese vínculo laboral. Okay. Sí, por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Tenemos otras vías a las cuales podemos recurrir, ¿no?, para presionar y resolver el problema. Por vía administrativa, pues podemos nosotros acercarnos a las contralorías internas, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer la denuncia de estos actos y que en un momento dado de demostrarse los mismos se pueda acreditar y fincarle una responsabilidad como servidor público a aquellos titulares de dependencias o jefes que estén involucrados en dichos actos y que dicha conducta puede calificarse como grave o como no grave. ¿Entendido? Dependiendo de ello, dependerá la sanción aplicable, que podrá ser desde una suspensión hasta la inhabilitación respectiva del servidor público que incurrió en este tipo de conductas. En vía penal, bueno, tenemos tres figuras fundamentales en las cuales se puede recurrir, ¿sí?, ante la Fiscalía, que es en un momento dado por violencia de carácter laboral, ¿sí?, cuando no se dan los permisos, por ejemplo, para lactancia, en un momento dado no se respetan los mismos, se piden una constancia de no embarazo a las mujeres para poderlas contratar, entonces eso nos da elementos necesarios para poder denunciar este delito, por discriminación en el cual se afecte el acceso a un derecho por parte de un trabajador y en el caso específico del acoso, ¿sí?, o hostigamiento de carácter sexual. Son las tres figuras en materia penal que podemos nosotros hacer uso. Por vía civil, bueno, para reclamar el daño moral que se genera por los efectos producidos por las conductas hacia la víctima. Y por último, también podemos recurrir a derechos humanos en su caso,
¿sí? En el cual se pedirá en un momento dado el informe de la autoridad involucrada y podrá tenerse un acercamiento para buscar conciliar el asunto. Caso contrario, se hará la recomendación respectiva por dicha instancia. Entendido, ahí están entonces las vías. Vamos con Ava, Cari, vamos con rapidísimo, Ava, vamos con Ava perfecto. porque tenemos muchas preguntas por parte de la audiencia. Ava, te vemos, te escuchamos. ¿De preguntas de la audiencia? Así es, José Luis, muchísimas gracias. Sí, ya están llegando afortunadamente varias dudas de los televidentes directamente para el doctor y es que nos preguntan, soy Leonel Duarte, tengo un problema laboral en la empresa que laboro, estoy sufriendo de bullying y acoso laboral. Necesito que por favor me ayuden, gracias. La empresa se llama Distribución y Almacenaje Agro SADCB, se ubica en Cuautitlán Izcalli. ¿Qué puede hacer esta persona? ¿Puede proceder trabajando o se tendría que salir para ya proceder? ¿En qué momento él ya podría hacer algo? Bien, en este caso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Uno, ante estas conductas que se están dando, si él está laborando, pues lo importante es que mantenga su ingreso, ¿sí? En un momento dado, bueno, ya bien señalamos, puede acudir él a la Procuraduría de Defensa del Trabajo para que se haga la citación respectiva, ¿sí? Y poder tener un diálogo respectivo. También incluso puede él dirigirse al Centro de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México o a nivel federal. Aquí depende de lo que es la actividad que realiza la empresa. ¿Sí? Si esta está contemplada en los supuestos del 123, fracción 31 de la Constitución, como son actividades mineras, farmacéuticas, empaque de productos, ¿sí? En este caso, bueno, son competencias federales, tendrá que recurrir en un momento dado a la Procuraduría Federal. Caso contrario de los supuestos que no se encuentren en este artículo, se entenderá que tendrá que ir a la Procuraduría, sí, de Defensa del Trabajo a nivel local. Perfecto. Tenemos otra duda, doctor. Nos dicen sobre este tema laboral, yo tengo dos dudas. ¿Qué pasa cuando no me dan mis recibos de nómina y cada que depositan, la empresa donde estoy me dice que pronto me los darán, que pronto y nunca me los dan? Han pasado así ya muchos días y no nos dan nada. Y otra duda, ¿qué pasa con las actas administrativas? Ya que en donde estoy, por cualquier cosa ya te amenazan y te levantan un acta administrativa. ¿Qué se hace en estos casos, doctor? Bien, por lo que hace a los recibos de recibos, de acuerdo a lo que escucho, le hacen depósitos. En esas condiciones, entonces no tiene por qué preocuparse. ¿Por qué? Porque en un momento dado él puede solicitar en un momento dado sus movimientos en el banco o en el propio cajero y de ahí se desprende el número de cuenta del cual devienen estos depósitos. Por lo tanto, a través de esa información es que podemos demostrar en un juicio que estamos laborando para esa persona moral o ese patrón persona física que nos está depositando. Al existir este depósito, existe una presunción de que existe una relación de carácter laboral y que en una controversia quien soportaría la obligación de demostrar su dicho sería la empresa. Okay. Tenemos Y, otra duda. perdón, por las actas administrativas. Las actas administrativas, si el trabajador está tranquilo de que no ha incurrido en la conducta, ¿sí? Pues simple y sencillamente puede negarse a firmar las mismas. O dos, es muy común que levantan actas administrativas por cuestiones que no son ni obligaciones establecidas en la ley, ¿sí? Ni que son causales para rescindir la relación laboral. Sin embargo, lo más sano es no firmar dichas actas, no dar pauta a este tipo de situaciones porque al rato se pueden utilizar para otros fines, ya que también es muy común que el levantamiento de estas actas se deja un espaciado sumamente amplio, solicitan que firmen en la parte inferior y al rato se cortan estas hojas para prefabricar documentos, ¿sí? Entonces, lo más sano es en un momento dado que no firme ningún documento de esta naturaleza y que recurra a las instancias correspondientes como es la Procuraduría de Defensa del Trabajo. Claro, y supongo que también hay que estar presente en cuanto se hace la redacción de una acta administrativa para que no pongan algo de más, algo de menos, ¿no? La recomendación, si no estuve presente, yo no puedo firmar algo que no me conste, ¿sí? Entonces, yo no voy a avalar actos que hayan realizado de manera exclusiva el patrón, porque no tengo la certeza si me está queriendo afectar en dicho documento o no. Entonces, la recomendación, no hay que firmar. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, José Luis. Son algunas de las dudas que tenemos. Yo regreso contigo, pero sigo a la espera de los mensajes que estén llegando. Gracias, Ava. Regresamos más adelante contigo, Cari.
Preguntarle, doctor, acerca de qué pasa, por ejemplo, con aquella persona que es despedida, es la persona que ha sufrido hostigamiento laboral, pero que a lo mejor derivado de ello es despedida. ¿Qué puede hacer? ¿Puede demandar? ¿Y qué pasaría en el supuesto de que la reinstalen? ¿Tendría que llegar exactamente a vivir las mismas condiciones en ese centro de trabajo? Bueno, en caso de haber sufrido este tipo de situaciones y que conllevaron a que fuera despedida, muchas veces incluso hay la amenaza, cuidado con que me vayas a demandar, ¿sí? Porque voy a proceder contra ti. En estas condiciones es normal el temor, por eso yo exhortaba en un momento dado que no hay que tomar decisiones con la cabeza caliente, sino con cabeza fría, y acercarse a ser orientado adecuadamente. ¿Por qué? Porque el hecho de que me amenacen, pues esa amenaza es para evitar que haya una conducta de parte mía, ¿no? El acudir a los órganos jurisdiccionales, ante los tribunales, a demandar. Entonces, ese es el deseo cuando hay este tipo de conducta por parte del patrón, ¿sí? Por lo tanto, desde ahí me da la pauta saber que el hecho de que yo lo demande le causa algún temor o afectación. Por lo tanto, pues no tengo por qué tener temor de acercarme para poder elaborar una demanda y que sea depositada en un momento dado ante los tribunales laborales, ya sea en un momento dado el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal en el caso de los servidores públicos, y en el caso de los trabajadores de la iniciativa privada, de empresas o negociaciones, ante los tribunales laborales del Poder Judicial, ya sea a nivel federal o a nivel estatal. Entendido. Y independientemente en esa demanda, hacer valer uno que se tiene que juzgar con perspectiva de género, si es la dama que está involucrada en este tema, para que se tome en cuenta al momento de dictar la sentencia correspondiente y además solicitar las medidas correspondientes que eviten revictimizar al trabajador afectado, ¿sí? En el cual puede solicitar que se le cambie de adscripción, Por ejemplo. de área o que dentro de la misma empresa, incluso de estado, si eso le facilita, ¿no? Oh, muy bien. Entonces sí pueden hacer este tipo de solicitudes, independientemente que, como ya decíamos, podemos llegar al extremo de poder llegar hasta la vía penal a denunciar este tipo de conductas, porque no solamente es contra la persona que realiza el acto, sino también el delito se va contra aquel que lo tolera. Claro. Y el permitir o solapar este tipo de conductas involucra en el delito. Doctor, tenemos solamente un minuto a Teresa Monroy que se comunicó con nosotros. Esto de no me dejan ni comer, dicen que el trabajo ante todo, trabajo tiempo extra, no lo pagan y que una compañera, sus compañeros se llevan mal, con ella se burlan, se llevan pesado, ya lo comunicó, pero los jefes hasta lo hacen a propósito. Bien, sí es cierto, el trabajo pues, es para cubrir necesidades, pero ¿trabaja uno para vivir o vive uno para trabajar? Claro. ¿No? En esas condiciones hay prioridades y en este caso la dignidad del ser humano es lo primero que debe ser respetado y en tales condiciones pues respetar el punto de vista del patrón, sin embargo la realidad no es esa, ¿no? Sí, La ¿hasta realidad cuándo es que ponerse la playera, no? hay que ponerse la playera, como bien dices. En el tiempo extraordinario sí hay que tener cierto cuidado, ¿no? Anteriormente era una prestación que se reclamaba de cajón y causaba un daño brutal a las empresas en el costo que les generaba. Sin embargo, hoy en día, primero, en lo que es en la iniciativa privada, las primeras 9 horas semanales extras sí es carga del patrón cubrirlas y demostrar que no las laboró. Pero las subsecuentes a esas 9 horas semanales, la ley obliga que es el trabajador quien tiene que demostrarlo. Por lo tanto, pues una recomendación es a veces sacar las fotos del control de asistencia. Ah, muy bien. En un momento dado, el problema con los biométricos, pues lamentablemente grabarse, ¿sí? Uno mismo y al momento de checar para tener los controles de entrada y salida, porque lamentablemente no todas las empresas ponen a disposición un sistema en el cual pueda entrar el trabajador en un momento dado e imprimir en un momento dado su control de asistencia. Entonces eso lo pone en un estado de indefensión, pero lamentablemente aquí la ley obliga a que él sea el que tenga que demostrarlo. Y en el caso de los servidores públicos del Estado, también tenemos que reconocer que la ley señala que la obligación de demostrar la jornada extraordinaria es obligación del servidor público.
Entonces, de igual manera, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Buscar allegarnos de esos elementos, como las fotos de los controles de asistencia en un momento dado, o el videograbarse en este tipo de controles, para poder tener elementos y demostrar que una persona labora más allá de su jornada normal, para tener derecho a esta jornada extraordinaria, porque en el juicio no solamente basta decir o solicitar, sino que lo que debemos entender es que hay que demostrar. Y en el caso del hostigamiento y el acoso no podemos perder de vista que al imputar esta conducta tenemos que dar los elementos necesarios para acreditarla, como videos, fotos, testigos en un momento dado de estas conductas. No basta el simple señalamiento, aunque sí tenemos, por ejemplo, las periciales psicológicas que permiten determinar este tipo de situaciones si se presentan o no. Doctor Jesús Antonio González Barragán, gracias por estar en Esfera Pública, solucionar dudas nuestras y dudas también por parte de la audiencia. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Canina, y muchas gracias al auditorio. Sí, que esté muy bien, muchísimas gracias. Esperamos su visita más adelante. Gracias, muy amables. Gracias, ahí está entonces la entrevista, el tema y bueno, lo que tenemos que saber al respecto. Y esto es muy importante, Cari, hasta dónde ponerse la playera y hasta dónde trazar los límites para, bueno, la dignificación dentro del trabajo. Cari. José Luis, claro que sí, por eso le pedimos por favor que se ponga en contacto con nosotros por si tiene alguna duda. Si usted está viviendo una situación similar, puede llamarnos y hacérnoslo saber aquí en el programa de Esfera Pública. Recuerde, 722-275-5635 es el teléfono multilínea. Sin costo, marque 800-701-6427. Ya sabe que también en el WhatsApp estamos recibiendo sus mensajes. 722-305-1535. Esperamos sus llamadas, esperamos sus mensajes. Vamos al corte de estaciones breve, ya volvemos.